Gil. H2 Intereconomía, una nueva edición de ese espacio en el que ya saben que cada martes hablamos de hidrógeno. Bienvenidos una semana más, bienvenidos un martes más. Es el 18º capítulo ya de esta temporada, el segundo de este curso 2025, en el que vamos a conocer hoy la visión de la Agencia Internacional de la Energía sobre el momento que atraviesa el hidrógeno. Se lo vamos a preguntar enseguida a nuestra invitada, que es Rocío Valero Uría, que es la coordinadora del programa de colaboración tecnológica de hidrógeno del organismo, de la Agencia Internacional de la Energía. Además, nos visita hoy Rafael Luque, el consejero delegado de ARIEMA. Rafa, ¿qué tal? Muy buenos días. Bienvenido y feliz año, que se puede decir todavía, ¿no? Feliz año, ¿Cómo Rubén estás? y todo el equipo. Muy bien, Bueno, ¿y vosotros? Bien. Encantados de recibirte, de verte aquí, de hacer este espacio. Un martes más con ARIEMA, mirando a 2025, que se presenta para el hidrógeno. ¿Cómo, Rafa? Bueno, la verdad es que 2024, especialmente la segunda mitad, fue ciertamente complicado para el sector. Realmente la implantación del hidrógeno no está siendo tan rápida como algunos preveían. Y vamos a ver qué nos depara el 25. Básicamente estamos todo el sector a la expectativa de decisiones políticas de si nos vamos a descarbonizar o no. ¿Y cuándo. cómo? ¿Cuándo y cómo? Y antes de ir con las noticias, ¿por qué no ha sido tan rápido como esperábamos? Porque esperábamos, a lo mejor nos habíamos pasado de frenada, porque teníamos mucha gana, mucha ilusión, mucho interés, o sea, pusieron las expectativas muy altas, ¿o qué ha fallado? Bueno, por resumir mucho, porque es complicado, sobre todo se ha hablado mucho, pero el apoyo político vía financiación y en particular vía subvenciones ha sido muy pequeño en relación a la necesidad. Es decir, el hidrógeno verde sigue siendo caro, el diferencial con el hidrógeno fósil es más de lo que a día de hoy cubren las subvenciones y no se ha dado el apoyo que en su día se dio, por ejemplo, a la energía solar. Luego te pido, y le pido también a nuestra invitada carta a 2025, ya no a los Reyes Magos que ya han venido y se han ido, pero carta a quien corresponda. Así arrancamos nuestro H2 Intereconomía de hoy, como siempre, repasando las noticias con Paloma Arnaldos, que nos ha dejado el hidrógeno esta última semana. Empezamos en Zamora, donde Abo Energía desarrolla una planta de hidrógeno con 255 megavatios renovables. Paloma, buenos días. Buenos días. La compañía promueve 2 parques solares, uno eólico, un complejo de baterías y un electrolizador cuyo despliegue podría conllevar una inversión entre 400 y 500 millones. La producción de hidrógeno correrá a cargo de un electrolizador de 140 megavatios ubicado en el municipio de Corrales del Vino. De Castilla y León, de Zamora, nos vamos hasta Aragón, que será líder nacional en hidrógeno verde con el impulso de 9 proyectos. El Plan Energético 2024-2030 prevé que las plantas sumen 880 megavatios, casi una cuarta parte de la potencia nacional. La inversión superará los 3.000 millones y se crearán 1 millar de empleos. Redexis crea una filial para el desarrollo de infraestructuras de transporte y almacenamiento de hidrógeno. Denominada Redexis H2, con el fin de estar preparada jurídicamente ante cualquier oportunidad de inversión para el desarrollo de hidrogenoductos. La filial cuelga de la matriz del grupo Redexis Energía y está totalmente separada de la actividad de producción y distribución de gases renovables, como puede ser el propio hidrógeno verde y también el biometano. Exolum pone en servicio su primera hidrolinera portátil pública para vehículos de pila de combustible. En concreto, estas hidrolineras basadas en la tecnología de la empresa aragonesa Calvera Hydrogen están diseñadas para proporcionar hidrógeno a presiones de 350 y 700 bares, adaptándose a las necesidades específicas de los clientes, y cuentan con un diseño en formato contenedor para facilitar su transporte. Y una noticia más del exterior: India desarrolla el motor de tren impulsado por hidrógeno más potente del mundo. El motor, completamente desarrollado en India, alcanza una potencia de 1.200 caballos de fuerza, superando ampliamente a los trenes de hidrógeno existentes en otros países, cuya capacidad oscila entre los 500 y 600 caballos. Este desarrollo posiciona a la India como un pionero en el uso de tecnologías de hidrógeno para transporte ferroviario. Pues así arrancamos nuestro H2 Intereconomía de hoy, poniéndonos al día, contando noticias. Si Rafa, si India se pone las pilas, es capaz, como país, de hacer prácticamente lo que quiera. Si se mete ya de lleno en el hidrógeno, pues ahí va a haber retos, va a haber oportunidades y va a haber también competencia, ¿no?
Sin duda, India lo está haciendo bien, tiene un impulso de sus administraciones gestionado con inteligencia. Vemos lo que han hecho en otros sectores, por ejemplo, el sector aeronáutico. Han hecho una compra grande al consorcio europeo Airbus, pero la letra pequeña dice que tienen que fabricar en la India. En hidrógeno han hecho lo mismo y han movilizado subvenciones para fábricas de electrolizadores en la India. O sea, políticamente lo están haciendo bien y están buscando tecnología base para que lo que genera más empleo, que la fabricación de equipos, se haga localmente. No sé si tienes apuntada alguna otra noticia, que he empezado yo preguntándote por la India, de lo que nos ha contado ahora Paloma. ¿Con qué te quedas? Pues a ver, sobre todo con felicitar a Calvera, es estupendo que esta empresa española desarrolle hidrolineras y las vaya llevando al mercado. Y hablando precisamente de mercado y en particular de empresas cotizadas dedicadas a hidrógeno, me voy a permitir añadir algunas noticias a las comentadas. Algunas malas, por ejemplo, la empresa Hyson, que cotiza en Nasdaq, dedicada a hacer camiones y autobuses de hidrógeno, está cercana a la quiebra. Como no llegue pronto un inversor, pues ha anunciado que tiene ya dificultades para las nóminas de febrero. Y es lo que hablábamos antes, ese postergamiento de las instalaciones de hidrógeno está generando problemas a las empresas. Por ejemplo, otra empresa cotizada que es Nel, fabricante noruego de electrolizadores, desafortunadamente ha anunciado el despido del 20% de sus trabajadores de la gigafactoría de Eroya. Es una pena porque se hablaba hace 2 años que no había electrolizadores, que había que hacer fábricas muy grandes. Esta empresa se lanzó a la gigafactoría, 1000 megavatios año de capacidad, pero las ventas no están acompañando. Realmente se siguen anunciando muchos proyectos y solo una parte, de momento pequeña, del 5 o 10% de esos proyectos van adelante. Pero por dar una noticia más esperanzadora también de empresas cotizadas, los chinos entran en capital de empresas europeas de electrolizadores. En concreto, el fabricante de paneles solares chino LONGi ha entrado en el capital del fabricante noruego de electrolizadores HydrogenPro, que es una buena apuesta. Nosotros, como sabe Rubén, asesoramos el fondo Renta 4 Megatendencias Arima Hidrógeno. Pues fíjate que estas empresas mencionadas, Hyson nunca nos gustó, Nel, LONGi y HydrogenPro están en cartera. O sea, el hidrógeno se va a atrasar, pero viene sí o sí, con lo cual, pues a pesar de estas turbulencias que van a suponer un cierto filtrado de quienes sobreviven y prosperan y los que se quedan por el camino, pues va a ser complejo e interesante. De hecho, en Hyson, en su capital, estaban inversores muy conocidos como BlackRock o Vanguard, pues que no acertaron a elegir bien dentro del sector hidrógeno donde poner sus recursos. Ya que estamos hablando de empresas, y antes que con nuestra invitada, y las hablamos enseguida, vosotros como compañía, como Arima, ¿cómo se presenta el año? ¿Dónde tenéis puesto el foco, la prioridad? Bueno, la verdad es que el esfuerzo en España ha decaído en 2024. Nosotros lo hemos notado, pues que la demanda de servicios como es la consultoría, la formación, pues es menor. Hemos tenido curso de hidrógeno, ediciones de nuestro curso de hidrógeno con 70 alumnos y eso pues ahora mismo está más abajo porque las empresas españolas han bajado su inversión incluso en formación de su personal. Pero nuestra visión es de largo plazo, o sea, esto es un valle, digamos, de dificultad que no puede oscurecer que el futuro del hidrógeno es muy prometedor. Vamos a eso, al futuro y al presente también del hidrógeno, con nuestra entrevistada de hoy, Rafa, si te parece, que es Rocío Valero Uría, que es la coordinadora del programa de colaboración tecnológica de hidrógeno de nada más y nada menos que la Agencia Internacional de la Energía. Rocío, bienvenida. ¿Qué tal? Muchas gracias por la invitación. Encantados de recibirte. Lo primero, que es este programa de colaboración tecnológica de hidrógeno de la Agencia Internacional de la Energía. ¿Qué hacéis? ¿Qué es el programa? Para empezar a hablar del programa creo que tengo que ir un poquito más para atrás y empezar a hablar un poco de cooperación. Vale. Muy brevemente, ¿por qué la cooperación es importante en hidrógeno? Podemos hablar un poco de la independencia energética, pero a mi parecer no es algo que me lleva a la cooperación, porque independientemente cada país puede implementar las tecnologías que desee. Acá la palabra clave es el cambio climático. Estamos todos sumergidos en unas consecuencias del cambio climático que nadie quiere tener. Como consecuencia estamos todos afectados por consecuencias globales que requieren soluciones globales. Y aquí empiezan una serie de pactos y acuerdos internacionales que muestran en papel la voluntad de más de 192 países, como el Protocolo de Kioto del 97, donde después Estados Unidos no lo ratifica, pero muestra la voluntad. Tenemos el Acuerdo de París, donde también tenemos muchos países que buscan frenar que suba la temperatura a nivel global.
Posteriormente tenemos, por ejemplo, el Acuerdo Climático de Glasgow del 2021, donde también se busca establecer ciertas medidas para luchar contra el cambio climático. Evidentemente el hidrógeno aquí tiene una pieza fundamental donde la cooperación viene de la mano. Cooperación que aparte mueve un poquito el tablero de lo que es la geopolítica actual. Por ejemplo, un poco más adelante lo voy a hablar, pero nosotros en el programa de colaboración tecnológica tenemos a China y Estados Unidos participando juntos hacia la promoción de tecnologías del hidrógeno, cosa que en distintas situaciones actuales que podemos ver en los diarios, evidentemente no sucede. Entonces, en base a esta cooperación y a la necesidad de trabajar juntos, se crea la OCDE, que es la Organización de Cooperación para el Desarrollo Económico, una organización que se funda en los 60 y lo que busca es fomentar dentro de países desarrollados, tiene alrededor de 60 países, establecer un panorama propicio para el desarrollo de la economía y del bienestar, para decirlo, dentro de los países. Lo que pasa es que viene la crisis del petróleo, 1973, y evidentemente también necesitamos seguridad energética dentro de lo que es la economía. Y se crea la Agencia Internacional de Energía en 1974, actualmente con más o menos 30 países que forman parte de la agencia, y que el objetivo principal es la seguridad energética. Pero también genera una plataforma de cooperación, cómo hacemos para todos juntos llegar a la seguridad energética. Nos quedamos hasta ahí, pero se dieron cuenta que la tecnología y la innovación son puntos muy importantes dentro de este rompecabezas, dentro de la energía en sí. Y aquí es donde aparecen los programas de colaboración tecnológicos, se crean. El primero que quería decir que es el de hidrógeno, no estoy muy segura, que se crea en el 77. Actualmente hay más de 39 programas que buscan sobre todo el fomento de la innovación y la cooperación en la energía. Vamos a encontrar de todo tipo de biomasa, geotermia, captura de carbono, almacenamiento de hidrógeno, se me ocurren muchísimos. Cada uno conformado por distintos países que estén interesados en participar y que tienen sus formas distintas de trabajar siempre en miras a la innovación, al desarrollo tecnológico. Estos siempre responden a los objetivos de la agencia, digo, no son programas que van sueltos por ahí, siempre tienen los mismos objetivos, pero se renuevan cada 5 años, uno, en punto, si es que las misiones están alineadas con la agencia, y dos, si es que esta temática que se lleva a cabo es de interés o no. Imagínate que el hidrógeno empieza en 1977, donde casi que pioneros. No estaba ni Rafa Luque. Exacto. Entre nosotros sí, pero no estabas todavía metido en esto del hidrógeno. Bueno, no, pero he de decir que España se incorpora al Comité de Hidrógeno en los 90 con Antonio González, que está en este programa que ya hace, de representante. Bien, ya está bien, estamos hablando hace 30 años. Yo fui alternate member, o sea, estuve en alguna reunión, a día de hoy mi buena amiga Pilar Argumosa. Con lo cual, España es de los países que antes entró en ese comité. De hecho, la experiencia del INTA, de su planta de hidrógeno verde en Huelva, fue ejemplo y aportó datos para todos los estudios que se hicieron de eficiencia y de coste de planta de producción de hidrógeno verde. Con lo cual, España ha tenido en este comité una aportación importante y muy prematura. Volvemos al 77. Te cortaba, Rocío, no, de hecho España entró en el 94. Fíjate. Y es uno de los países más activos hoy en día y tiene muchísimo protagonismo. Pero bueno, empezamos con 2 o 3 países. Actualmente tenemos 35 miembros, que no es poco. Miembros que son países y también sponsors, que no significa ciertamente patrocinadores, sino que es el nombre que se le dan a empresas u organizaciones que quieren participar, pero que no tienen el rol de ser países. Entonces tenemos Corea del Sur, China, Estados Unidos, la Comisión Europea, tenemos muchísimos países de Europa, Marruecos. Entonces, en todo este variopinto de países, todos con sus desafíos, todos con sus fortalezas, traer a la mesa colaboración tecnológica, ver qué sabemos, ver qué no sabemos y qué necesitamos, es como la esencia que tiene este programa de colaboración, que actualmente el centro focal está en las tasks o tareas, donde realmente genera un aporte tanto hacia la agencia como también hacia distintos organismos que se nutren de la información que damos. Me imagino que en esa mesa, Rocío, se ponen sobre la mesa se ponen iniciativas, ¿no? Se pone una serie de iniciativas, no sé ahora mismo cuántas hay, cuáles son las más importantes y qué nos puedes contar. Exactamente, estas son las tasks actualmente, la task, que son tareas, esto como se maneja siempre en inglés. Desde el 77 hasta ahora se han abierto 51, que es muchísimo. 51 tareas. Actualmente tenemos 11 abiertas que consisten en proyectos de investigación donde hay, actualmente tenemos más de 600 expertos de todo el mundo involucrados en estos proyectos. Duran entre 2 o 3 años y investigan un tópico en general. Lo muy importante de la TCP, del hidrógeno, es que no se centra en el hidrógeno limpio o hidrógeno verde, sino es tecnologías del hidrógeno en general, que puede ser el famoso hidrógeno azul. De hecho, tenemos una tarea ahora de producción de hidrógeno a través de energía nuclear. Digo, aquí no estamos sesgados, que evidentemente se fomenta el hidrógeno verde, fuentes renovables, y tenemos una task sobre eso,
Pero acá lo que buscamos es buscar innovación y desarrollo de tecnologías en toda la cadena de valor y en todos los espectros del hidrógeno en general. Por eso también creo que esa es la clave que nos permite la participación de muchísimos países que a veces tienen una visión distinta sobre los negocios o tecnologías que quieran implementar. Rafa. Bueno, yo, porque no se nos olvide que yo creo que Rocío tiene muchísimas cosas que contar. En este programa hemos hablado con frecuencia de que hay demasiada información sobre hidrógeno en Internet y es difícil filtrar. Invito a todos los interesados a que visiten la web del Hydrogen TCP, porque hay muchísima información muy buena y muy completa desde hace más de 30 años, con informes técnicos, con informes de normativa y con esa importancia que destacaba muy acertadamente Rocío, que no hablamos de un foro español o europeo, que es lo que estamos acostumbrados, sino que aquí interviene todo el planeta, podemos decir. Preguntas para nuestra invitada. ¿Alguna, Rafa? Venga, vamos con ello. Bueno, pues por ejemplo, Rocío, entre los invitados singulares orientados a temas de tecnología hemos tenido en el programa, recuerdo que tuvimos a una empresa que está trabajando en hidrógeno subterráneo, en cómo almacenar hidrógeno bajo tierra. ¿Qué actividad está haciendo el Hydrogen TCP en este tema? Bueno, como mencioné, las tareas o tasks de la TCP tienen una duración determinada, 2 o 3 años, pero se han identificado sobre todo ahora temáticas que buscan ser permanentes, por ejemplo, almacenamiento de hidrógeno. La task 42, que ya empezó en el 2020, si no me equivoco, está finalizando ahora, termina, de hecho, invito después, probablemente en abril se publique, invito a leer su reporte donde se analizan sobre todo los materiales más importantes para el almacenamiento, pero nos quedamos cortos, falta. Entonces, en noviembre del año pasado hemos aprobado la TAS 51, que es la última, que es materiales para el almacenamiento de hidrógeno. Estas justo son temáticas que para nosotros son muy importantes porque la demanda requiere que estemos todo el tiempo investigando. Otra temática importante, por ejemplo, es seguridad. Seguridad, ya llevamos 7 u 8 tasks de la temática, todos con focos distintos. También justamente tenemos la TAS 43, que es seguridad, que ahora se extendió un año más porque todavía siguen cosas por investigar y de hecho creemos que va a ser una TAS permanente, va a ser una investigación constante con distintos objetivos anuales, pero que constantemente el mundo demanda respuestas sobre la seguridad del hidrógeno. Claro, porque ¿cómo llegan a vosotros esas tareas? ¿Quién las propone? ¿Las van proponiendo los países? ¿Cómo es? Hay dos formas. La TCP está conformado por un comité ejecutivo, que son representantes de sus miembros, que tienen derecho a voto. Estratégicamente ellos pueden identificar una temática y decir, vamos a investigar sobre eso, pero también los mismos expertos que forman parte de este programa, que son expertos miembros de los países miembros, pueden levantar la mano y decir, estoy interesado o tengo una expertise en esto. Se vota y se aprueba. Entonces es lo que nosotros en inglés decimos top-down approach o bottom-up approach, de arriba hacia abajo, de abajo hacia arriba, depende de la necesidad de la temática. Entonces es bastante democrático y siempre y cuando el plan de trabajo sea lógico, siempre tiene como una luz verde para la investigación. 2-3 años con esa tarea, ¿no? Trabajando sobre ella. Cuando llega al final, ¿qué pasa después? ¿Qué impacto tiene luego en todo el ámbito, en toda la cadena, en toda la tecnología del hidrógeno? Una vez que finaliza tenemos un reporte final. Este reporte final puede ser estado del arte de esta tecnología, lo cual nos da un panorama y una hoja de ruta de lo que está pasando. Recomendaciones a los gobiernos, digo, en la cooperación. El gobierno, como decía Rafael al principio, tiene que también fomentar y generar una seguridad hacia la inversión, hacia la investigación. Entonces también recomendaciones a los políticos o muchas veces recomendaciones a empresas. Por ejemplo, ahora tenemos una tarea de hidrógeno natural. Hidrógeno natural, el hidrógeno blanco es sumamente novedoso y hoy en día no se sabe ni cuánto se puede extraer, ni cómo extraer, ni hay herramientas de medición. Entonces, en nuestra tarea lo que hacemos es proponer herramientas de medición, decir cuánto se puede extraer y decir qué tan viable puede ser para una empresa empezar a generar o producir hidrógeno de esa manera. Entonces, va a depender mucho de la temática que se investigue, pero siempre se busca dar un paso más hacia la incertidumbre que algunas veces puede generarse en algunas temáticas de hidrógeno que hoy en día está tan en boga. Para ir un poco al detalle y orientar a qué interés puede tener para una empresa algún tipo de vinculación con el Hydrogen TCP, por ejemplo, si una de las empresas españolas que trabaja en producción de hidrógeno verde se plantea que tiene pues un ingeniero de alta cualificación o un físico, un químico que podría ser uno de los expertos del grupo de trabajo en producción de hidrógeno verde, claro, ni a la empresa ni a la persona se le paga. ¿Qué beneficio tiene el que una empresa española pueda, a través del INTA, que es el representante nacional, postularse para participar en uno de los grupos de trabajo técnicos? Yo creo que identificaría 3 beneficios generales, más allá de lo que después personalmente uno pueda tener. En primer lugar, la red de expertos. Es una red internacional de expertos con conocimientos increíbles y que tiene una visibilidad muy importante a nivel mundial. En segundo lugar, la visibilidad que va a tener esta empresa, porque después hay un reporte final y ese reporte está avalado por la Agencia Internacional de Energía. También posiciona a la empresa como un pionero
o una empresa estratégica en esa temática. Y en tercer lugar, el conocimiento que se puede obtener. Digo, cada task tiene una forma autónoma de trabajar, pero es un conocimiento constante que después se genera una red y que después levanto el teléfono y pregunto qué necesito, qué pasa, y creo que son beneficios más allá de un pago que se pueda generar o no. Y después también siempre que se genera los viajes y las comidas y todo eso, que bueno, eso ya lo dejo a... ¿Quedáis mucho en España? Sí, 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 ¿no? sí, Sí, ¿no? en España sí. De hecho, en octubre del año pasado se hizo una reunión, porque bueno, siempre España invita a quedarse. Bien, encantado. Oye, ¿cómo veis desde vuestro panorama, desde tu atalaya como coordinadora de este programa de colaboración tecnológica de hidrógeno de la Agencia Internacional de la Energía, lo que yo le preguntaba antes a Rafa, cómo es un poco el panorama? ¿Cómo se ha cerrado 2024 y cómo se presenta 2025? ¿Dónde estamos? Hay que siempre tener en cuenta que nuestro programa es de investigación. Y la investigación siempre es necesaria. Entonces, probablemente Rafael mostraba que la demanda ha bajado, hay un cierto resquemor en cuanto a cómo avanzar o no, pero necesitamos seguir sabiendo sobre hidrógeno. Necesitamos entender qué es lo que sucede, las implicancias, las consecuencias. Entonces, vemos que hay muchísimos países, sobre todo ahora de Latinoamérica, que están interesados en saber en cuanto a estrategia e innovación, qué es lo que hay que hacer y cómo podemos hacerlo. Entonces creo que justo este golpe o este stop que se hizo en otros aspectos del hidrógeno no se genera dentro de nuestro programa porque lo nuestro es investigación y conocimiento. Y creo que eso siempre hay interés para también resolver estos problemas que se están generando. Entonces nosotros, justamente todo lo contrario, hemos recibido muchísima demanda de distintos países para formar parte, que implica un país tiene que pagar para ser parte de la TCP, digo, no es gratis Sí, que va en serio, en ese sentido. Entonces, serio. muchos trámites burocráticos, de hecho recibimos a Brasil hace poco, vamos a recibir a Argentina, Colombia, entonces, en ese sentido no hemos notado tanto parón, pero sí hemos notado mucha sed de conocimiento y de ver cómo participar. Es importante, es interesante lo que dice Rafa, porque muchas veces hemos comentado cómo están trabajando otros países, otros continentes. Hoy las noticias no había ninguna de Latinoamérica, estaba la internacional de la India, pero muchas veces hemos hablado de Chile, hemos hablado de Colombia. ¿Desde qué partes del mundo habéis notado que hay más interés últimamente? ¿Cómo ha ido evolucionando ese mapa? Tenemos dos tipos de interés de demanda y interés de oferta. Sí. Interés de oferta es América Latina, por supuesto que necesita posicionarse, sobre todo Chile, Brasil, Colombia sobre todo con el hidrógeno natural, buscan ser exportadores y buscan estar en el mapa. La TCP te permite estar en el mapa también. Después tenemos, por ejemplo, los países más orientales que buscan un poco salir de los combustibles fósiles y buscan también posicionarse en el hidrógeno. Hay también una cierta demanda y, por supuesto, Europa en la demanda busca también ser parte. Nosotros casi tenemos todos los países de Europa, pero ahora estamos centrados sobre todo en América Latina para también tener ese input de países latinoamericanos con muchísimos recursos y recursos renovables. Y también para este año nos vamos a centrar un poco también en los países orientales para empezar también la captura de carbono, producción de hidrógeno a través de, todas esas cuestiones que para nosotros también es muy importante. Entonces, hay distintos intereses que confluyen en este programa. Venga, un último punto, Rafa, nos da tiempo, un minutito y poco más. Bueno, pues reforzando justo lo que estabais comentando, los datos que manejamos nosotros respecto a inversión en I+D, pues por ejemplo, la apuesta china es espectacular, es decir, están incrementando su presupuesto de I+D, en particular en tecnología de hidrógeno y pila de combustible, muy por encima de lo que se está haciendo, por ejemplo, en Europa. De hecho, combinan la inversión en I+D con la inversión en empresas occidentales con buena tecnología. Hablamos antes de Hydrogen Pro, pero uno de los grandes accionistas de Ballard, el fabricante canadiense de pila de combustible, es Weichai, que es el primer fabricante chino de motores de gasoil. Curiosamente, cuando hablamos del futuro del hidrógeno, pues quizá una de las mejores pistas de que el hidrógeno viene sí o sí es que sus competidores naturales, que son las empresas de energía fósil, son las que más anuncian inversiones en hidrógeno verde. Por ejemplo, la participación de la India en el Hydrogen TCP está financiada por Reliance, que es la mayor petrolera de la India, que también está haciendo inversión en hidrógeno. Y un último apunte, insisto en la buena documentación de esta web del Hydrogen TCP, porque a diferencia del proyecto de I+D que hemos comentado en este programa, la información de un proyecto de I+D es confidencial y propiedad de las empresas que lo han desarrollado. Estos comités de los que nos habla Rocío, el informe final es público y está colgado de su web. Bueno, interesante. Muy Rocío, ha sido un interesante. verdadero Los placer. invito a participar.
Pues a participar y a informarse. Pues ha sido un verdadero placer tenerte por aquí, conocer lo que hacéis desde ese programa de colaboración tecnológica de hidrógeno de la Agencia Internacional de Energía. Gracias por contárnoslo como coordinadora y a seguir trabajando y a seguir fomentando ese interés, esa investigación por el hidrógeno. Y hasta cuando quieras, que aquí tenemos un ratito para hablar todas las semanas. Muchas gracias. Encantados, Rocío. Rafael Luque, Ariema, gracias. No A te he vosotros. preguntado hoy por los deseos, pero como vas a volver por aquí, pues te preguntaré por los deseos para 2025, a ver qué le pedimos. De momento vamos a ser buenos. Financiera, Claridad financiera en el apoyo al hidrógeno. Venga, cada día vamos a pedir un deseo. Hoy claridad financiera. El próximo día trae otro. Vamos a ver si lo conseguimos. Rafa Luque, Ariema, un placer. Hasta la próxima. A cuidarse. Nos vamos, que quedan un poco más de 2 minutos para las 12. Ya saben que toca noticias a esa hora y después Rafa Jiménez y Ángeles Lozano, hoy programa especial desde Santander. Adiós.